Bienvenidos todos al seminario del día de hoy. Vamos a hablar de la facomulsificación y cada uno de los pasos más importantes que realizaremos en la práctica pues, de esta intervención que conocemos ya es el gold standard para la resolución quirúrgica de las cataratas. ¿Sí? Obviamente ya para llegar a este seminario ya sabemos que hemos seleccionado adecuadamente a nuestro paciente, hemos seleccionado adecuadamente el tipo de procedimiento que vamos a hacer en él, lo hemos estudiado para hacer la implantación o la selección de cada uno de los pasos de esta intervención, los más adecuados para nuestro paciente, hemos seleccionado el tipo de anestesia, cuáles van a ser, ya hemos hecho la profilaxis antibiótica y todas estas. ¿Por qué seleccionamos la facomulsificación como el procedimiento ideal? Pues está relacionado pues, con una mejor evolución del paciente en el postoperatorio, lo que abarca menor inflamación, menor inducción de traumatismo de las estructuras intraoculares. A partir de las incisiones que se utilizan en esta técnica, sabemos que el resultado refractivo va a ser mucho mejor y va a estar menos asociado a astigmatismo postoperatorio. Minimizar también el tamaño de las incisiones hace que sea un procedimiento limpio, aséptico, con menos riesgo de infecciones en la superficie y a nivel intraocular. Y además se adapta al tipo de paciente, podemos realizarlo con anestesia general, con bloqueos locales o incluso con anestesia tópica, obteniendo así una adecuada satisfacción del paciente al obtener una rehabilitación física y visual lo más rápido posible. Para iniciar el paciente, iniciamos entonces con las incisiones. Las incisiones son parte esencial de la cirugía. Si tenemos unas incisiones que no son realizadas adecuadamente, no son herméticas, entonces vamos a aumentar el riesgo de estos factores como astigmatismo en el postoperatorio o intraquirúrgico, por ejemplo, la fuga a través de las heridas, vamos a hidratar mucho los puertos y todas estas cosas. Entonces, todo esto se asocia a resultados no tan satisfactorios al finalizar la cirugía. Entonces, como sabemos, la cirugía de facomulsificación se realiza en líneas generales, o sea, en la mayoría de los casos con dos incisiones. Una incisión principal que nos va a permitir introducir la pieza de mano dentro del globo ocular en la cámara anterior y una incisión auxiliar que nos va a permitir para el segundo instrumento, o en el caso de que estemos haciendo un faco bimanual, hagamos uso pues de ambas manos con dos instrumentos diferentes. Estas incisiones, en cuanto a la incisión principal, generalmente, anteriormente se hacían las incisiones a través de la esclera, túneles corneoesclerales, sin embargo, con la idea de que las incisiones corneales están más propensas a sufrir de contaminación o endoftalmitis y a inducir aberraciones en la visión de los pacientes. Sin embargo, hoy se sabe que estas son mejores, son incisiones que ya por el tamaño, el diámetro que tienen, la mayoría de ellas son de menores de 3.2 milímetros, son, son automáticamente son autosellantes. Es por esto que las podemos realizar de dos formas. Una de ellas es una incisión lineal paralela al iris, que por la forma de la córnea se dice que esta igualmente es autosellante. Sin embargo, lo que tendemos a hacer en la mayoría de los casos para asegurar ese efecto de válvula es una incisión como la que vemos en el centro, ¿sí? Con un trayecto primero perpendicular a la córnea, luego algo más tangencial y posteriormente paralelo al iris para ingresar a cámara anterior. Esto evita, así como las fugas desde el interior de la cámara anterior fuera del globo ocular, pues independientemente cuál sea el instrumento que estamos induciendo, además limitaría la entrada o el ingreso de bacterias al globo ocular. Estas incisiones las podemos realizar con cuchilletes habituales de 3 o 3.2 o 2.8 que ya conocemos, o bien con cuchilletes de diamante. Como vemos acá en esta imagen, esta representación esquemática muestra cuál sería el trayecto del cuchillete o del queratomo al ingresar a la cámara anterior. Sin embargo,
existen casos en los cuales la indicación quirúrgica o la indicación preferible es realizar las incisiones por vía escleral. Igualmente, vamos a tratar de hacerlas autosellantes por el tamaño de las mismas. Y aquí tenemos una representación esquemática de cómo realizarla. En principio, tallaríamos la entrada a este túnel, que debería ser de más o menos la mitad de la esclera, y posteriormente disecaríamos el trayecto hacia córnea clara y posteriormente hacia cámara anterior, como lo vemos acá. La complicación, o digamos lo más elaborado de este tipo de incisiones, es que tenemos que hacer una peritomía, que es un tiempo mayor el que lleva a hacer estas incisiones, y que se asocia a esta zona que va a haber mayor riesgo de hemorragia, va a haber hiperemia, un periodo un poco más largo de cicatrización por supuesto molestias locales asociadas a esto. En algunos casos se sugiere poner un punto para garantizar que no vamos a tener ningún tipo de fuga por esa zona. ¿Cuál sería la indicación, por ejemplo, que escojamos hacer este tipo de incisión? Un paciente que tenga incisiones de queratotomía radial mayor a 8 incisiones, por ejemplo, que nos impide colocar el queratomo, condicionando un riesgo de que alguna de estas incisiones se abra y bueno, tendremos que suturar las incisiones, adicionaríamos astigmatismo a este tipo de procedimiento, es lo que no queremos. Una vez que ya tenemos entonces realizada nuestra incisión principal, procedemos a realizar la incisión auxiliar. Esta incisión es mucho más pequeña, puede ir desde 1.5 hasta 2.2 milímetros. Va a permitir la entrada del segundo instrumento, bien sea el chopper o la segunda pieza de las buratas, por ejemplo, un manipulador del núcleo y cualquier otra pieza que pues queramos ingresar a la cámara anterior. Como lo podemos ver acá, ahí la preferencia es hacer en principio la incisión auxiliar, a través de la cual, obviamente, al ser más pequeña, tenemos menos pérdidas de volumen cuando la retiramos de la cámara anterior, y luego, en este caso, proceden directamente a la colocación de viscoelástico para darle más tono al ojo, ampliar o conformar mejor los espacios, y de esta manera que se haga más sencillo proceder con la incisión principal con este cuchillete de diamantes que vemos acá. La idea es que una vez que introduzcamos los instrumentos, sea para la incisión principal o para la incisión accesoria, los retiremos lo más rápido posible para evitar las pérdidas de líquido de la cámara anterior y por lo tanto el colapso de la misma. En este caso, entonces, vamos a ver cómo se realiza una incisión, un túnel cornoescleral. Como vemos, es un poquito más elaborado, hay que realizar una peritomía de más o menos 3 o 4 milímetros, dependiendo del tamaño de la incisión que vamos a hacer. Se debe cauterizar la esclera, por supuesto, para evitar ingreso pues, de sangre y el contenido de esto al globo ocular, y de esta manera tener una incisión mucho más limpia. Una vez que ya hemos cauterizado, entonces procedemos a tallar el borde del túnel, como se ve acá. En este caso lo están haciendo con Crescent, pero puede ser con bisturí o con un microqueratoma. Y luego procede a disecar el túnel hacia la cámara anterior. Una vez que llega hacia córnea clara, o bueno, próximo a ella, entonces él decide introducir el cuchillete para ingresar a la cámara anterior. En este caso, ellos ya, antes de colocar viscoelástico y todo esto, colocaron azul para teñir la cápsula anterior del cristalino. Y bueno, introduce bastante parecido a lo que haríamos con la incisión principal en córnea clara, solo que el trayecto es más largo, requiere un poco más de experiencia. Sin embargo, algunos autores recomiendan que para las personas que están iniciando, que están aprendiendo, esta sería una técnica bastante fácil de aplicar, y que el hecho de tallar el túnel, la manipulación, la habilidad que hay que tener para realizarlo, facilita el realizar un túnel corneal adecuado, un túnel en córnea clara. La diferencia de estas está básicamente en el tiempo que lleva a realizar cada una,
en el riesgo de endoftalmitis, que presuntamente las incisiones corneales están más predispuestas a esto. Y otra de las diferencias que acota la literatura es que en el caso de que tengamos una incisión, un túnel corneoescleral, sería más fácil convertirla extracapsular, por ejemplo, si tuviésemos una RCP, cuando todavía mantenemos muchos restos de núcleo corticales en la cámara anterior. Posteriormente, entonces, continuamos con la capsulorrexis. Para poder realizar la capsulorrexis adecuadamente, como mencionábamos en los seminarios anteriores, tenemos que tener un colchón adecuado, un mantenedor de espacios que nos permita no solamente una adecuada visualización, sino manipular muy bien los tejidos sin interferencia de los mismos. El disco elástico, recordemos que protege el endotelio corneal, mantiene el espacio de la cámara anterior y aplana la cápsula anterior de manera que se disminuye las tracciones periféricas del ecuador hacia la cápsula, y de esta manera vamos a poderla manipular mejor, pues, hacer nuestra capsulorrexis de forma más eficiente. Podemos realizarla con un cistitomo, que lo podemos hacer con una aguja de 27, podemos usar un forceps, como por ejemplo la Autrata, o un forceps de retina, que también está descrito, que algunos autores tienen esta preferencia. Entonces, ¿cómo la vamos a realizar? Hay dos técnicas. Hay un mecanismo de rasgado, que es este que vemos acá, que tomamos una vez de que hacemos un pequeño desgarro. A partir de ese desgarro empezamos a rasgar la cápsula en dirección hacia donde queremos llevarla, tratando de que se mantenga en más o menos un diámetro de 4.5 a 5.5 milímetros de diámetro. Y está la otra técnica, que creo que es la más frecuente y la más segura, que es la de arrastre. En este caso, una vez que tenemos nuestro desgarro, vamos a plegar o a doblar la cápsula anterior y a dirigirla, ese flap que nosotros hemos tomado, lo vamos a dirigir virtualmente hacia donde nosotros queremos que se vaya la capsulorrexis, ¿sí? En forma curvilínea continua, como su abreviatura lo dice, pues. Acá tenemos un ejemplo. Para poderla realizar sin tinción, entonces tenemos que tener muy buen reflejo rojo para que podamos diferenciar entre la corteza que queda y cuando nosotros levantamos la cápsula anterior. Es importante que cada más o menos 3 o 4 horas de reloj, sobre todo los que estamos iniciando, volvamos a retomar la cápsula cerca de la base, para de esta manera evitar la posibilidad o el riesgo de desgarros, pues, que nos puedan complicar la intervención quirúrgica. Sin embargo, si no tenemos un reflejo rojo tan brillante como este que tenemos acá, entonces nos podemos ver en la necesidad de colocar azul tripán, como sería este caso, en donde al teñir la cápsula, entonces procederíamos a luego lavar la cámara anterior y hacer la capsulorrexis, como vemos acá. Factores que nos limitan al momento de realizar una capsulorrexis cómodamente, por ejemplo, que tengamos un mal reflejo rojo, en cuyo caso ya sabemos que podemos teñir la cápsula para trabajar más cómodo. En los casos de pupila pequeña también es algo limitado, porque entonces, por lógica, uno para evitar contactar el iris haría una capsulorrexis también pequeña. En este caso, con viscoelástico podemos tratar de dilatar, hacer una viscodilatación para que amplíe la pupila y de esta manera podamos hacer nuestra capsulorrexis de forma más adecuada. Otro factor complicado que nos complicaría la intervención es tener presión positiva posterior, ya que esto disminuye la cámara anterior y nos expulsa más rápidamente el disco elástico cuando nosotros estamos manipulando la capsulorrexis. Entonces tendríamos que estarlo recolocando y recolocando. Una de las cosas en las que hacen énfasis la bibliografía es que cada vez que vayamos a retomar la rexis o que tengamos alguna duda de su trayecto, debemos colocar viscoelástico, hacer una pausa y colocar viscoelásticos para ver cuál es el trayecto que llevamos, si hay algún desgarro, poder redireccionar adecuadamente la cápsula y evitar, pues, que se vaya hacia la periferia. Otros casos que nos podrían complicar el desarrollo de este procedimiento, pues, es la elasticidad extrema, que es lo que vemos en pacientes infantes o muy jóvenes, más que todo que llevamos a acto quirúrgico cuando hay cataratas congénitas o cataratas traumáticas. Entonces,
qué es lo que tenemos que hacer para evitar que se nos vaya pues la capsulorhexia y mantener el colgajo plegadito, dobladito o acostado sobre sí mismo, y lo vamos a colocar virtualmente sobre el área que nosotros estamos o que visualizamos que va a estar realizada nuestra capsulorhexia. Cada 3 o 4 horas vamos a retomar el control de la capsulorhexia, agarrarlo próximo a la base y siempre en dirección llevándolo hacia el centro para evitar que se vaya en la periferia, tal como lo vemos en esta imagen de acá. Existen algunos casos en los que, por ejemplo, empezamos la capsulorhexia muy pequeña. En ese caso, entonces tendríamos que ir poco a poco redirigiendo el colgajo hacia la periferia para tratar así de que nos quede una capsulorhexia de un tamaño adecuado. Entonces, acá describen que, por ejemplo, nos puede suceder esto, que queda un piquito, así tal cual como lo ven acá, en cuyo caso, esta zona acá sería un área que va a sufrir mayor tensión, por lo que podría desgarrarse la cápsula en esta zona. Entonces procedemos a continuarlo un poco hacia acá y luego a retomarlo hacia arriba para regularizar más la superficie de la cápsula rex. Como vemos acá, esta es una maniobra que nos ayuda un poco a reorientar una cápsula que se está yendo en una catarata intumescente, que como sabemos son las que más se asocian a los desgarros y al signo de la bandera de Argentina. Entonces, como vemos acá, él tiñe su cápsula porque la catarata es completamente blanca. Luego procede a lavar el azul colocando el visco, lo que aumenta la dilatación, entonces y hace su desgarro, pues, y lo plega para de esta manera tomarlo próximo al piquito, por llamarlo de alguna manera, y empezar a realizar la capsulorhexia. En este caso, va bien, va regular, uniforme. Sin embargo, cuando se aproxima acá, vemos que la cápsula busca tomar una dirección. Ok, entonces, como mencionaba, acá una vez que él logra rescatar el desgarro, llevarlo hacia el centro, nuevamente la cápsula está resistente haciendo lo que quiere y busca irse nuevamente hacia la periferia, por lo que hace la misma maniobra, como vamos a ver ahora. Acá está, no sé si logran ver el puntero, pero acá, hacia acá se está yendo el desgarro, entonces coloca nuevamente más viscoelástico para volver a estabilizar la superficie de la cápsula anterior, ampliar la dilatación y ver hacia dónde se está yendo y rescatar el desgarro. Nuevamente ala hacia el centro y de esta manera completa su capsulorhexia. No es circular perfecta, pero es una cápsula relativamente estable. Entonces, luego venimos con dos procedimientos que son de gran utilidad. Una vez que ya tenemos nuestra capsulorhexia, entonces tenemos que liberar el núcleo de sus adherencias, pues de la corteza, y para poder de esta manera trabajar, llevar a cabo la facomulsificación. Entonces tenemos dos procedimientos que nos asisten en este proceso. Uno de ellos es la hidrodisección, que nos permite separar el núcleo y el epinúcleo de la corteza. Lo que vamos a hacer en este caso, entonces, es introducir una cánula con solución salina balanceada y la vamos a meter debajo de la cápsula, entre la cápsula y la corteza del cristalino, y vamos a empezar a dar pulsos, irrigando más o menos 0.5 a un cc de solución salina balanceada, hasta que veamos el signo de la oleada. Esa oleada lo que hace es, lo que vamos a ver es como el barrido del agua que separa la corteza del epinúcleo, como ya lo vamos a ver acá.
Entonces, ya acá se ha terminado de hacer la capsulorhexis y él se introduce por debajo del borde de la capsulotomía, irriga hasta que tiene el signo de la oleada, que ahí lo vimos por completo. Una vez que ya o sea, ya pasa la ola completa, el cristalino va a ser móvil, o sea, vamos a poderlo rotar, mover a nuestro libre albedrío. En el caso de la hidrodelineación, como vemos en esta representación esquemática, lo que busca es separar el núcleo del epinúcleo, ¿ok? De esta manera vamos a separar la densidad más dura, que es la del núcleo, del epinúcleo, que ya sabemos que lo podemos aspirar con irrigación, aspiración, o incluso con un grado de ultrasonido muy bajo. El signo de que tenemos una hidrodelineación o hidrodelaminación completa lo vamos a conocer como el anillo dorado y es este que vemos acá. Ya en este caso, él ha procedido a irrigar digamos, el primer bloque de solución para separar el núcleo del epinúcleo y él describe que si vuelve a intentar esa misma maniobra, pero un poco más superficial, entonces se puede observar la imagen de un doble anillo dorado. Estos procedimientos nos van a permitir un mejor manejo del núcleo, porque si ya nosotros hemos liberado, o sea, ya tenemos libre el núcleo en la cápsula, en la cápsula, pues podemos decidir entonces si queremos trabajar dentro de la misma, dentro del saco capsular, o si queremos lujarlo o subirlo a eso que nosotros conocemos como zona de seguridad, en la cual deberíamos estar equidistantes de ambas zonas y no correr el riesgo de que el ultrasonido nos lesione el endotelio corneal, pero al mismo tiempo lejos de la cápsula para evitar ruptura de cápsula posterior y asimismo las complicaciones que a esto se asocian. Entonces vamos a mencionar algunas de las maniobras que se utilizan en cada caso para llevar a cabo el manejo del loop. Tenemos una de la primera, la original, digamos que es la que se utilizó durante mucho tiempo, que todos los que practicaban o empezaban a practicar la facomultificación, tal vez se puede decir que en ese entonces se introdujeron realizando esta maniobra. Consiste en realizar con el cristalino, todavía dentro del saco capsular, lo que hacen es tallar un par de sulcos de su Estaba manifestando lo que ha comentado Laura hasta ahora, me parece muy interesante. Han habido problemas de conectividad, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, ella comenzó diciendo que lo más importante de todo era la consulta oftalmológica, por supuesto, por eso va a determinar cuál es el verdadero paciente que necesita la cirugía. Eso no es el tema. Vamos a considerar que es un paciente que tiene una catarata quirúrgica. Después, durante el examen oftalmológico, nosotros debemos saber qué tipo de anestesia le debemos brindar. Si es tópica o perivulgar. Son las dos anestesias básicamente más, vamos a ver, más comunes, ¿no? Entonces, mi preferencia es la tópica. Hay algunos, si están comenzando la cirugía, no se meten en tópica, métanse ya con una perivulgar. Para resumir, entonces, ¿por qué la FACO? Por supuesto que es el método de mayor elección para una cirugía de catarata, porque la recuperación es mayor, el tiempo de recuperación también, el astigmatismo es mucho menor. Ahora, ¿cuál es la cirugía paso a paso? La incisión. Yo les recomiendo, verdaderamente hay incisiones que son, vamos a ver, en escalones. ¿Qué es lo que nos interesa? Una incisión pequeña y hermética. Entonces,
al principio había muchos paradigmas acerca de la incisión, porque estábamos acostumbrados a hacer incisiones esclerales y tal, después se pasó a la incisión corneal, entonces algunos hablan de que había más infecciones y tal, pero era porque no se sellaba, no se hermetizaba bien la incisión, eran incisiones relativamente grandes, pero yo creo que una incisión menor de 3 milímetros está muy bien. Y lo que sí recomiendo es dos cosas. Uno, hacerla ni muy pegada al limbo, porque podemos herir la conjuntiva y hacer esas quemuxes incómodas, que realmente no pasa nada, pero son incómodas porque se arma un charco de líquidos allí, se hincha la conjuntiva y nos dificulta la cirugía, nos entorpece la cirugía, no pasa nada en realidad, pero es un fastidio. Y cuando si eso se presenta, lo mejor es hacer hacer una incisión de la conjuntiva, disecar la conjuntiva y dejar libre la incisión de córnea para que no se acumule más líquido debajo de esto, pero en una situación no deseada. Entonces, para no caer en esas grandes quemosis de la conjuntiva cuando uno se acerca mucho o hiere la conjuntiva haciendo la incisión escleral con el cuchillete, entonces recomiendo irse un poquito más adelante, pero un poquito que no pase, por favor, el milímetro. Entonces, donde nosotros veamos la conjuntiva un poquito más adelante. Y ahí nos vamos paralelo al limbo, paralelo al iris con el cuchillete, un cuchillete que corte muy bien, por cierto, ¿no? Vamos haciendo la incisión principal hasta que veamos que entra en endotelio. ¿Cuánto? Más de 1 milímetro y medio a 2. Demasiado no es bueno y más corto tampoco. Si es más corto se nos va a prolapsar el iris y si es más largo nos vamos a estar muy incómodos porque esa longitud prolongada de la incisión puede destruir los puertos de irrigación del fascio con el consecuente colapso de la cámara anterior o puede inducir astigmatismo. Claro que antes de que nosotros hagamos la incisión principal, tenemos que recomiendo hacer una incisión lateral y esa incisión lateral recomiendo que se haga muy rápidamente, o sea, se introduce el bisturí y se saca rápidamente. ¿Para qué? Para que no haya ya escape del humor acuoso. Me están copiando, ¿no? ¿Me copian? Sí, Antonio, O sea, copiamos, pero Laura se volvió a conectar. bueno, vamos a permitir que termine. Ok. Adelante, Laura. Del núcleo, en este caso entonces vamos a tener maniobras endocapsulares o supracapsulares de acuerdo a dónde vayamos a realizar el manejo del mismo, pues a fragmentar el núcleo. Tenemos entonces la técnica más popular en una época. Esta se llama dividir y conquistar, porque no consiste sino en dividir el núcleo en trozos más pequeños que podamos fragmentar o emulsificar rápidamente es una técnica que va a utilizar un alto ultrasonido con bajo vacío, pero con la intención de que usamos el ultrasonido de forma eficiente. La eficiencia va a estar dada por el tallado de los surcos. Tenemos que abarcar por lo menos 2/3 del espesor del total del cristalino con la intención de debilitarlo en su parte más posterior y de esta manera poderlo fragmentar en 4 pedazos que la bibliografía emula 4 pedazos de torta o 4 pedazos de pizza. El detalle con esta técnica es que tenemos que utilizar en serio alto ultrasonido para poder fragmentar o tallar estos surcos sin empujar o movilizar el saco capsular de manera de inducir un aumento de la tensión sonular que nos pueda inducir a una dehiscencia o una ruptura de la misma. Y al mismo tiempo vamos a tener que irnos a una profundidad que no alcance a tocar la cápsula posterior, que sabemos que es muy delgada, de apenas 4 micras de grosor y que fácilmente podíamos romperla inadvertidamente si no llevamos un control de la profundidad.
Como la punta del faco tiene un grosor de, o sea, un grosor, digamos, un diámetro de más o menos 1 milímetro, entonces tendríamos que pasarla un aproximado de 2 o 3 veces para alcanzar el grosor que deseamos, para debilitar el epinúcleo que queda en el posterior. Otra forma de guiarnos es ver que el reflejo rojo se va haciendo cada vez más brillante, sobre todo cuando las cataratas originalmente eran muy duras y no nos permitían ver un reflejo rojo muy brillante. Entonces ya cuando hemos adelgazado suficiente el núcleo podemos ver un reflejo mucho mayor. Acá tenemos un video entonces de cómo se realiza esta técnica. Como todo, procedemos a hacer nuestra incisión secundaria. En este caso coloca el viscoelástico, luego su incisión principal, hace su capsulorhexis, su línea continua. En este caso lo colocan azul porque tiene una adecuada iluminación, hace su hidrodisección para liberar el núcleo de las adherencias de la corteza, y la manera de saber que ya está libre es que lo podemos rotar. Una vez que ya lo hemos rotado, que estamos listos para tallar los sulcos, debemos saber que como vamos a usar alto ultrasonido, tenemos que proteger muchísimo el endotelio de la córnea porque es el que va a estar más próximo a la pieza de mano. Entonces se sugiere que en estos casos se coloque la técnica del escudo, que ya lo hemos mencionado antes, colocando viscoelástico dispersivo y viscoelástico cohesivo. Una vez que ya preparamos nuestra cámara, tenemos nuestro espacio bien conformado, es el proceder a tallar un primer surco completo. La forma en que se tallan los círculos es variable, o sea, va a depender del gusto del cirujano. Hay quienes prefieren tallar el surco, un surco largo, y luego rotan para completarlo bien hacia aproximándose al ecuador. Hay quienes prefieren tallar 4 surcos pequeños. Lo importante es, como les mencionaba, adelgazar el núcleo, pero no lo suficiente como para atravesarlo completo y lesionar así la cápsula posterior. Una vez que ya tenemos los surcos lo suficientemente profundos, entonces con ayuda de nuestro segundo instrumento vamos a proceder a separar los pedazos de núcleo dentro de nuestro saco capsular. Como pequeñas tracciones o las fuerzas que se hacen van a ser hacia el borde del saco, es decir, las dos piezas se separan para tratar de separar esto, valga la redundancia, para separar los pedazos de cristalino, de núcleo. Y una vez que ya los tenemos separados, entonces procedemos con la ayuda de nuestro segundo instrumento a modificar cada uno de ellos. Lo importante es que siempre nos mantengamos, independientemente de que rescatemos los fragmentos del saco capsular, como pueden ver, es lo que se sube y los lleva a la zona de seguridad, que es el plano iridiano, para de esta manera no lesionar ni la cápsula posterior ni el telio corneal. Entonces, vamos a tener también, a su vez, técnicas endosaculares en las cuales no vamos a utilizar alto ultrasonido, pero sí utilizaremos un alto vacío. El vacío, como saben, es el que nos va a garantizar o a mejorar la adhesión, la adherencia de las piezas, de los fragmentos a la punta del faco, a la pieza de mano. Y de esta manera lo que vamos a hacer nosotros es, con nuestro segundo instrumento, que en este caso es un chopper, vamos a tratar de fragmentar sin utilizar ultrasonido el núcleo en pedazos más pequeños que posteriormente vamos a emulsificar con un ultrasonido bajo o incluso con aspiración, nada más dependiendo de la dureza de la catarata. Tenemos entonces las técnicas de chopping. Una de las más conocidas o más populares es la de Nagahara, y otra modificada que es el karate chop. En este caso vamos a proceder, como se ve en la representación esquemática, a fijar o a aspirar el centro del núcleo, nuestra punta con nuestra pieza de mano, como lo dice en IMO, como palito de chupeta, ¿sí? Y una vez que tenemos nuestro palito, nuestra chupeta con el palito, entonces procedemos con el chopper, un chopper que debe ser cortante, pues, o que nos ayude a cortar en dirección. Lo colocamos por debajo de la cápsula hacia el ecuador y procedemos a aproximarlo, como se ve en la representación, hacia la punta del faco. De esta manera, entonces, hacemos
una fragmentación. La diferencia de este tipo de chopping con el de karate es que es la dirección en la que nosotros vamos a desplazar los instrumentos. En este caso, ambas, tanto la pieza de mano como vemos acá, como el chopper, van a punzar o a ubicarse en el centro del núcleo, y en este caso lo que vamos a hacer es a separar las piezas, la pieza de mano y el chopper, para de esta manera separar el núcleo en pedazos más pequeños. Tenemos el stop and chop, es una técnica que combina el ultrasonido también con el chop. Ahí, en este caso, lo que hace es contar, lo que veíamos antes, el divide and conquer, tallando un solo surco, y este surco me va a dividir el núcleo en dos fragmentos más grandes. Estos dos fragmentos yo puedo, con ayuda del chopper, cortarlos en fragmentos más pequeños, como pedazos de pizza más pequeñitos, que voy a poder emulsificar posteriormente. Acá tenemos un video que demuestra este procedimiento. Como ya sabemos, hidrodisección, movilizamos el núcleo dentro del saco capsular para verificar que ya no está adherido, y procede, en este caso, él no hace un surco propiamente, sino que empieza a hacer un cráter. Ese cráter lo hace a expensas de aspirar o de emulsificar la corteza superficial para luego llegar al núcleo, que es algo más duro, y tallar su surco. Luego procede a separarlo en dos mitades, como vemos acá, y con ayuda del chopper lo separa en fragmentos más pequeños. En este caso, ellos lo que sugieren de esta técnica es que fragmentemos el núcleo en los pedazos más pequeños que se puedan, y una vez que tenemos muchos pedazos pequeños, empezamos a emulsificar cada uno de ellos por separado. Importante que en todas las técnicas que utilizamos ultrasonido, sobre todo cuanto más dura sea la catarata, hacer una pausa, dependiendo de qué tanto porcentaje llevamos acumulado, para poder colocar más viscoelástico. Y de esta manera no lesionar el endotelio corneal, trabajando siempre en zona de seguridad para evitar lesionar la cápsula posterior. Otra, como les mencionaba, otro tipo de, una modificación de esta técnica, entonces, es el cráter Phaco Chop. En este caso no tallamos un surco, sino que hacemos un cráter, tratando de comer, por decirlo así, la mayor cantidad de núcleo en el centro, y una vez que tenemos adelgazada toda la corteza o la parte posterior, entonces procedemos igualmente con nuestro chopper a fragmentar en pedazos más pequeños, que luego vamos a emulsificar igualmente. Tenemos el chop Phaco nulo. En este caso, ellos describen que ellos sugieren que se haga con 2 ganchos de Sinskey. Sin embargo, la técnica se puede modificar con cualquier otro instrumento que sea de la comodidad del cirujano, y este aplica para cataratas que no estén tan duras y que nos permitan que sean fragmentadas con estos instrumentos. Ellos sugieren que, o sea, lo que dice la técnica es que los ubicamos en direcciones opuestas, y vamos a ejercer una presión en dirección hacia el centro para que estos se crucen, y de esta manera vamos a tallar igualmente un surco principal o un surco secundario para emulsificar luego cada uno de los pedazos por separado. Esta técnica obviamente ayuda mucho a prevenir el daño de las células endoteliales a las que se asocia el ultrasonido. Está también la técnica de pre-chop de Akahoshi. En este caso no es más una especie de pinza cortante, que nos permite introducirla en el espesor del núcleo gracias a una zona que tiene que huye, pues, que es cortante. Y una vez que la introducimos en la corteza, ella se abre a gracias a esta adaptación que tiene, que esta modificación permite abrirse una incisión pequeña. Entonces, una vez que nos introducimos y ya estamos en el espesor del núcleo, entonces procedemos a separarla, fragmentando así el núcleo tantas veces como queramos. Es decir, nosotros podemos fragmentar el núcleo completo y luego los 2 heminúcleos, fragmentarlos en trozos más pequeños, y a su vez hacer lo mismo con estos otros pedazos de núcleo, para que de esta manera minimicemos al máximo la exposición al ultrasonido. Acá tenemos un video donde podemos ver cómo actúa esta pieza. Colocamos igualmente viscoelástico pesado
para mantener nuestros espacios. Como pueden ver, son dos valvas que permiten, se permiten que se abran bastante gracias a que su base, o sea, la unión de estas, está en una zona que cabe perfectamente en la una vez que son abiertas. Entonces, lo que sucede es que como ahora se introduce en el espesor cristalino, y una vez que ya estamos seguros de que estamos en el espesor, procedemos a separar el núcleo en dos mitades. Luego lo podemos girar y procedemos a hacer el mismo procedimiento con el resto de los fragmentos. De esta manera, pues minimizaremos el estrés tanto sonular como en el telecorneal. Okay. Entonces, ¿cuál es qué es importante o qué tenemos que nosotros hacer cuando estamos realizando técnicas de chopeo o de fragmentación del núcleo? Que tenemos que, antes de proceder a tallar surcos, a chopear, a separar, a picar el núcleo, tenemos que estar seguros de que la hidrodisección fue exitosa, porque si conservamos alguna zona en la que fue adherida, podríamos lesionar inadvertidamente la cápsula posterior. Cuando estamos esculpiendo los surcos, como mencioné antes, ya una vez que tenemos un reflejo rojo brillante, eso nos habla de que nos queda poco espesor de material cristaliniano, por lo que ya estaríamos muy próximos a la cápsula posterior y tenemos que parar de tallar el surco. Tomar en cuenta que en algunas de las técnicas, entonces la fuerza que vamos a ejercer va a ser centrípeta, mientras que en otro va a ser centrífuga cuando nosotros separamos los fragmentos para que descansen hacia el ecuador de la cápsula. Y bueno, obviamente cuantos más pedazos, cuantos más trozos fragmentemos, más fácil va a ser emulsificarlos. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Que bueno, como trabajamos de las técnicas endocapsulares, pues que trabajamos lejos del endotelio y no lo vamos a lesionar, pero y podemos jugar con la energía ultrasónica, podemos bajarla, subirla o colocarla lineal a sabiendas de que no necesariamente tenemos que alcanzar el máximo para nosotros emulsificar por completo el núcleo. Tenemos que llevar un orden, al igual que en el resto de la cirugía, hacerlo de forma sistemática con la intención de que minimicemos así el tiempo quirúrgico y maximicemos el efecto del ultrasonido haciéndolo efectivo, no digamos empezar a hacer ultrasonido si no tenemos un fragmento de la consistencia que amerita pues tal ultrasonido. Cuanto más ordenados seamos, menor riesgo de centrarnos, tenemos que mantenernos siempre en la zona de seguridad y esto nos permitirá pues no lesionar cualquiera de las estructuras. También hay que tomar acá en cuenta que si nosotros tenemos una cápsula orexis amplia, pues podemos trabajar más cómodamente, diferente es el caso cuando la cápsula nos queda un poquito pequeña. En cuyo caso, pues ya sabemos que a esto se puede sumar pupila pequeña y esto nos hace más elaborada la cirugía. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que como trabajamos dentro del saco capsular, tenemos más riesgos de estrés sonular, de dehiscencia de las mismas y por supuesto de rupturas de la cápsula posterior, sobre todo cuando los choppers son cortantes y podemos inadvertidamente cortar la zona. Tenemos entonces algunas técnicas supracapsulares. Realmente hay técnicas bien establecidas, pero ya lo que se ve, lo que se lleva a cabo es como una combinación de estas con los procedimientos que ya aplicamos en las técnicas intracapsulares. Por ejemplo, está el FACO-EMI-FLIP, también como FACO-FLIP. En esta técnica lo que se lleva a cabo es digamos, una lujación o una presentación de los 180 grados del núcleo a la cámara anterior o a esta zona de seguridad. Entonces vamos a proceder a ir comiéndonos poco a poco esa parte que está expuesta y luego los rotamos para continuar fragmentando el núcleo hasta que ya no nos queda nada. Esto igualmente, cuando hacemos el Faco Chop, lo vamos a hacer con un segundo instrumento que nos ayuda a orientar los trozos hacia la boca de la pieza de mano. Entonces, este Faco Flip también acá está, esta es la técnica que clásicamente nosotros conocemos como Faco Flip. En este caso,
Empujamos igualmente una parte importante, la mitad del cristalino, hacia la cámara anterior y vamos a colocar viscoelástico. Ellos describen que se debe colocar viscoelástico a los lados y por detrás del cristalino para de esta manera mantenerlo separado de la cápsula posterior y alejado, por ejemplo, del borde del iris. Y trabajamos igualmente en zona de seguridad con la intención de degradar cada vez más el núcleo, minimizando así tanto el riesgo de la ruptura de la cápsula posterior y lejos del endotelio corneal en zona de seguridad. Está el Phaco Tilt and Tumble, que es una técnica similar. En este caso se puede combinar con hidrodelaminación. En resumen, acá voy a presentar un video que presenta una combinación de todo lo que hemos mencionado antes. Bastante hace énfasis la bibliografía en que pueden existir muchas técnicas de facomulsificación, sin embargo, cada cirujano va a determinar cuáles son sus preferencias y en esa base, partiendo de esa base, pues la técnica que él decida aplicar va a ser la que mejor le va a quedar. Si, por ejemplo, la mayoría, un cirujano, le gusta trabaja cómodamente en intracapsular, es muy probable que cuando trabaje supracapsular, no le salga tan bien todo. Entonces ya en la medida que nosotros vamos desarrollándonos nuestras habilidades, pues decidiremos qué técnica va a ser la ideal para nosotros. En este caso, como vemos acá, la capsulorhexis la realiza directamente con el forceps, haciendo su desgarro, pegando la cápsula anterior del cristalino, tiene buena iluminación, por lo que no necesita aplicar tinción en este caso. Vamos a proceder aquí, acá, procede a hacer la hidrodisección, vemos el signo de la oleada, y luego una onda oleada que lo que hace es levantar el cristalino hacia la cámara anterior. Una vez que lo tenemos acá, entonces colocamos viscoelástico por debajo y por detrás para movilizarlo de la manera que podamos o que queramos trabajar y hacemos el famoso palito de chupeta, chupando o adhiriéndonos al centro del núcleo, de manera que colocamos el chopper o el instrumento auxiliar en la parte hacia atrás y ejerciendo fuerza en la que se encuentren en el centro para así fragmentar los trozos de cristalino en pedazos más pequeños. Una vez que ya hemos emulsificado el grueso de la catarata, el núcleo, entonces se procede a la aspiración de los restos. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de estas técnicas supracapsulares? Que vamos a estar trabajando bastante lejos de la cápsula posterior, vamos a inducir menos estrés sonular, ya que no vamos a estar tallando, moviendo, tambaleando para allá y para acá el saco capsular. Vamos a utilizar un ultrasonido efectivo, mientras más pequeños los fragmentos, menor porcentaje de ultrasonido vamos a utilizar. Sin embargo, debemos de manejar altos volúmenes, tanto de irrigación como de los elementos viscoelásticos que vamos a colocar en cámara anterior, y es una técnica muy segura y efectiva, aunque tiene una relativa curva de aprendizaje. El detalle está en que en esa curva de aprendizaje corremos riesgo de lesionar importantemente el endotelio corneal, y nuestros pacientes en el postoperatorio probablemente tengan un edema corneal importante. Una vez que ya hemos seleccionado cuál es la técnica que nos gusta, ya llevamos a cabo el manejo del núcleo, hemos emulsificado todos los fragmentos, entonces procedemos a hacer la aspiración de los restos de corteza que quedan adheridos al saco capsular. Tal como los vemos acá, esto lo podemos realizar con las buratas o podemos realizarlo con la pieza de mano para irrigación-aspiración, ¿sí? En este caso, igualmente tenemos que seguir un sistema, o sea, organizarnos sistemáticamente para empezar este procedimiento, ¿sí? Si, por ejemplo, podemos empezar en hora 6, o podemos empezar en hora 3 y irnos en sentido horario o antihorario, removiendo cada vez los restos de la corteza. Digamos, la boca o el puerto de aspiración siempre debemos mantenerlo hacia arriba, ya que a pesar de que estamos nosotros controlando la aspiración, podemos inadvertidamente
pegarnos o adherirnos a la cápsula posterior, y es en esta etapa en donde ocurre el mayor porcentaje de rupturas de la cápsula posterior. Entonces debemos ser muy cuidadosos y en lo posible vamos a ir a buscar los restos de corteza debajo de la cápsula y los debemos de traer para aspirarlo en esta zona, siempre con el puerto de aspiración hacia arriba, con la intención, como mencionaba, de no aspirar, no llevarnos inadvertidamente la cápsula posterior. Una vez que ya hemos culminado de aspirar los restos corticales, como vemos acá, lleva a cabo también su facomulsificación, hace también una especie de cráter con divide and conquer, pero talla un solo surco, gira su núcleo. Existen otras maniobras como la de carrusel, que también es una maniobra que se puede hacer dentro del saco capsular, en la cual nosotros ubicamos la punta del faco en la zona de la corteza, y como el cristalino ya está libre dentro del saco capsular, la presión que ejerce la pieza de mano va a permitir que él se vaya aspirando y vaya girando. Hay una técnica modificada que se parece bastante al faco flip, en donde se puede hacer una especie de carrusel también vertical. Pero bueno, en este caso ya aspiró el núcleo y procede a la aspiración de los restos corticales, cambia la pieza de mano por la pieza de irrigación-aspiración, y de forma ordenada y sistemática entonces procede a retirar todos los restos de corteza. Una vez que ya culminamos, viene entonces el siguiente paso, que es el implante del lente intraocular. Eso se va a realizar previa colocación de viscoelástico dentro del saco capsular como en la cámara anterior. Eso nos permite que el lente, al no se abra bruscamente, que de por sí ellos ya vienen plegaditos y no van a hacerlo, pero nos ayuda a proteger también el saco capsular de lesionarlo con las hápticas, sobre todo en el caso de los lentes que tienen más rígidos. Una vez que ya colocado el lente dentro del celular, que lo hemos centrado, debe estar que completo el viscoelástico, de manera que no vayamos a condicionar el aumento de presión intraocular en nuestros pacientes en el postoperatorio. Una vez que ya hemos retirado el viscoelástico por completo, entonces podemos proceder a colocar nuestro miostático para inducir la miosis pupilar. Algunos, como mencionaba, con movilidades o antecedentes previos al quirúrgico, y bueno, dependiendo de si el tipo se procede a ocluir al paciente o a dejarlo solo con sus antibióticos tópicos. Una vez que ya es este paso, me había olvidado mencionarlo, hidrosellar, tratar el estroma de las heridas para de esta manera tener una cámara más hemostática. Okay. Muchas gracias. Eso fue todo lo que traje de factor emulsificación. Bueno, muy bien, Laura. De verdad que te considero y te admiro, porque qué estrés estar con problemas de conectividad y dando la charla, pero Yo le admiro más a usted, que me tiene la paz. estás con muy mala conexión, te oyes a veces así entrecortada, y yo sé que eso te debe haber angustiado muchísimo. Igual, excelente. Ya el doctor Perazo había comenzado a hacer las observaciones, entonces nada, lo voy a invitar a que continúe para no alargar más el seminario. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Perazo, a ver si está allí. Aquí estoy. Continúa, exacto. Bueno, ya lo que pasa es que llevamos bastante tiempo esto, pero fíjate, una vez un paciente que iba operado de catarata me pregunta: doctor, ¿esa cirugía es fácil? Y yo le dije: sí, esa cirugía es facilísima. Es tan fácil como manejar un helicóptero. Entonces, y realmente es así, realmente es así. Cuando nosotros vemos un helicóptero volar, eso se ve bellísimo.
pero no, el helicóptero vuela porque hay alguien que lo vuela y alguien que ha hecho curso y se ha entrenado arduamente en el manejo de esa máquina. Igualmente pasa con la facomulsificación. Ojo, la facomulsificación es una de las cirugías que yo considero más difícil de la oftalmología, porque tiene demasiado detalle, como lo dije hace un momento, y tenemos que trabajar en un sitio muy pequeño. Nada más hablar de la incisión es un tema que ya lo habló Laura con bastante extensión. Yo voy a decir lo que hago una incisión lateral con un cuchillete, mantengo el filo del cuchillete hacia abajo, no toco la conjuntiva e introduzco el cuchillete principal, el de la incisión amplia, pues, ayudándome a fijar el ojo con el otro cuchillete, y yo no toco jamás la conjuntiva, ni le pongo una pinza a la conjuntiva y no la toco nunca. Y saco los dos cuchilletes y ya. Después, entonces, ¿qué es lo que tengo? Un ojo blanco, un ojo que no ha sido tocada la conjuntiva, no ha sido tomada con una pinza, y los resultados estéticos, vamos a hablar de estético, el día siguiente son muy buenos. Después introduzco viscoelásticos. ¿Qué introduzco? Bueno, viscoelástico de pesado primero y después los livianos, el pesado para proteger el endotelio y el liviano para rellenar. Si veo que la catarata, porque todo depende también de muchas cosas. Estamos hablando de una catarata normalita, grado 2 para 3, y una cámara anterior normalita, un endotelio sano, etcétera, etcétera, porque hay variantes anatómicas y muy particulares que notan vamos a hablar de que notan la diferencia, pues, pautan la diferencia. Vamos a hablar de una catarata normal, entre 2 y 3, con una dureza, vamos a intermedia, con una cámara anterior cómoda, con un endotelio corneal bastante sano, y vamos a hablar de las condiciones, vamos, estándar normales. Porque si empezamos a hablar de pupila pequeña, cámara anterior estrecha, cataratas blancas o cataratas blanditas, también tenemos problemas, porque las cataratas blanditas las aspiramos no necesitan faco, las aspiramos con irrigación aspiración, o son esas cataratas bonitas como las que tú expresaste con los videos algunos videos que enseñaste, que eran videos de una catarata súper transparente con un reflejo del fondo estupendo, que no hace falta ponerle azul tripán, porque hay un contraste, vemos la capsulorhexis perfectamente bien, la visualización de ella. Entonces, el paso, ¿cuándo hacemos una incisión escleral? Bueno, cuando primero estamos en ese tema que no sabemos si al momento del examen vemos que la catarata es muy dura y que no sabemos si hacer una faco o una extracapsular, cuando estamos en esa duda, bueno, entonces yo particularmente hago una incisión escleral, y después que estoy en la facomulsificación propiamente dicha, decido si continúo con la facomulsificación o convierto en extracapsular. Si convierto en extracapsular, ya tengo parte de esa cirugía realizada, y lo que hago es continuar con la incisión y no pasa nada. Igualmente, si tengo una queratotomía radial y mi cuchillete no cabe entre 2 incisiones, entonces prefiero hacer una incisión escleral, porque herir una de esas incisiones que no cicatrizan nunca, van a terminar con las presiones, la manipulación de la córnea, van a terminar abriéndose y vamos a terminar poniéndole un poco de punto, y es un cuento muy desagradable, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una queratotomía radial con muchas incisiones, estoy hablando, si tienen 4 no importa, porque ustedes le buscan la vuelta. Si tienen 6, tal vez. Si tienen 8, ya se dificulta un poco el asunto. Pero ya si tenemos que tocar alguna de las incisiones, que la medimos antes con un caliper, entonces yo prefiero particularmente hacer una incisión escleral, que me da un anillo de esclera que fortalece o le da un apoyo, una estructura
de apoyo para que esa incisión no se abra, ¿no? Ya les hablé del viscoelástico, del reflejo rojo. Ok. Cuando hablamos ya de calculorrexis, fíjense, particularmente voy a hablar de lo que yo hago, es que yo estoy acostumbrado desde niño a hacer la letra O. La hago en sentido antihorario, por supuesto, una O. Estoy acostumbrado a ir a la mano en esa forma. Hacerla en sentido antihorario, no, para mí no es cómodo, no sé para ustedes, pero para mí no es cómodo. Entonces empiezo en hora 6, si no está en hora 12, empiezo en hora 6. Entre la pupila y el intermedio la hago con la misma pinza de calculorrexis. No hago citotomo ni nada de esas cosas porque pienso que voy a perder el tiempo. Igualmente, entonces pellizco la cápsula anterior y la jalo. Y en esa forma las desgarro y hago un desgarro en la cápsula anterior que lo sigo en sentido antihorario como si estuviera escribiendo una O. ¿Cuál es el secreto? Bueno, no me voy muy a la periferia porque muy a la periferia tengo la zónula anterior haciendo tracción hacia afuera. Entonces, si me acerco a la zónula anterior, me gana la zónula anterior y jala la rexis hacia afuera y bueno, ya se pierde la magia. Entonces, prefiero irme por delante de las inserciones de la zónula anterior, de la parte de la zónula anterior, al cristalino que está aquí. Entonces me voy por delante de él haciendo la calculorrexis, no permitiendo que la zónula anterior me gane. Si en algún momento veo que se me está yendo la rexis, inyecto más viscoelástico para profundizar cámara anterior y debilitar la tracción de la zónula anterior y así le gano a la zónula anterior y entonces, bueno, puedo dirigir con mayor precisión el curso de la calculorrexis. Vamos a hablar de cuando estoy haciendo una vez que he hecho la calculorrexis, cuando voy a hacer la hidrodisección, por supuesto, yo no me puedo poner arriba del núcleo, porque no es una ola gigantesca con una potencia, no, es una olita de líquido que estoy inyectando en forma pulsada, oigan, pulsada, y lo que hago con la cánula, que utilizo las mismas cánulas de viscoelástico, aunque hay cánulas especiales en L, etcétera, que son muy buenas por cierto, pero por comodidad y por economía y porque yo siento que no las necesito, hago la hidrodisección lateral. Nunca le coloco la cánula arriba del núcleo. ¿Por qué? Porque si le coloco la cánula arriba del núcleo, estoy haciendo una presión en el núcleo que me impide o obstaculiza el paso de esa ola o olita, que es pequeña, esa onda de líquido que estoy inyectando a cámara anterior. Entonces me lateralizo un poco para permitir que esa ola de líquido que estoy inyectando en forma pulsada pase por debajo del núcleo y me haga la hidrodisección. ¿Por qué no hago hidrodelaminación sola? Hoy no la hago normalmente, algunas veces la hago cuando tengo una catarata polar posterior. Entonces ya ese es otro cuento que no me voy a extender. Pero anteriormente, hace muchos años, se hacían ambas técnicas. Se hacía hidrodelaminación e hidrodisección para proteger cápsula posterior por las técnicas antiguas. Pero hoy en día se hace hidrodisección para levantar todo, digo, excepto con mucho ojo, con las polares posteriores que hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos también sobre las técnicas, después que hacemos la hidrodisección, que el núcleo está flojo, que está separado de la cápsula posterior, verificamos esa separación rotando el núcleo, perdón, en forma circular. Lo acostumbro a rotarlo en forma circular para estar seguro, y eso yo lo denomino
la maniobra del volante del camionero. Cuando usted ve un camionero rotando el volante de esos grandes gandolas, bueno, lo mismo trato de hacerlo, pero lo trato de hacer por dos razones. Primero, porque así me aseguro que elimino las adherencias que hay entre el núcleo y la cápsula posterior, y después que me sirve como un instrumento natural que ya tengo dentro del ojo en forma mecánica para lavar o limpiar o tratar de movilizar los restos capsulares. Entonces le doy vuelta y me apoyo en el saco lateralmente para tratar de utilizar eso como un manipulador, o llámenlo como ustedes quieran, pulidor o instrumento natural que ya tengo dentro del ojo, que es el mismo núcleo. Aprovecho el movimiento del núcleo del paciente para movilizar o ablandar o tratar de movilizar la corteza o el epinúcleo, lo que ustedes quieran que esté alrededor del núcleo. Entonces, esa maniobra es muy útil, ahorra tiempo y facilita el resto de la cirugía. Cuando voy a hacer el proceso de aspiración cuando voy a hacer la facmulsificación, bueno, como lo dijo Laura, hay muchas técnicas. Yo creo que todas son útiles, pero todas dependen también de la dureza del cristalino. Cuando yo no estoy muy de acuerdo con la del cráter, que tenemos que hacer un cráter adentro y dejar como una olla, porque también depende del equipo que tengamos. Ojo, voy a hacer una paréntesis aquí. Antes de hacer todo esto, tenemos que conocer muy bien el equipo que estamos utilizando. Si es un Venturi, si es un peristáltico, si conocemos todos sus parámetros, si conocemos dónde está el reflujo, mínima cosa, saber utilizar, si oímos el aparato, oímos la diferente, si conocemos bien la máquina. En otras palabras, amigos, si conocemos bien el helicóptero donde vamos a volar. Entonces, allí es pero muy importante conocer la máquina antes de utilizar la máquina para los fines que nosotros queremos. Entonces, si queda el cascarón, volviendo al tema, si queda un cascarón, un cráter, y pretendemos aspirar el cráter, mucho cuidado con con qué máquina la estamos aspirando, si con una Venturi o con un peristáltico, qué potencia tiene aspiración. Si tiene mucha aspiración, podemos aspirar esa concha que queda allí, que es el epinúcleo con la corteza, o podemos aspirar eso, más la cápsula posterior, más el vitrio, etc. Entonces, mucho cuidado con esa potencia. Si tenemos un Venturi, mucho cuidado. Yo digo que esas técnicas hay varias técnicas que se perfilaron a través de la historia de la facmulsificación, que era se llevaban el núcleo a la cámara anterior, como lo hacía en paz descanse el doctor Pereira, porque el doctor Pereira, yo aprendí mucho con él le tenía mucho miedo a la ruptura de la cápsula posterior. Y también había un médico cirujano oftalmólogo que se llama el doctor Maloney, que también le tenía mucho miedo a la cápsula posterior. Y él inventó una técnica que se llama la técnica precapsular. Entonces, pero era más cuestión de semántica, de manejo, pero lo criticaron mucho porque mientras más cerca del endotelio, más problemas de endotelio tenía, por supuesto. Entonces, él lo que hacía era darle la vuelta completa al cristalino, y el cristalino quedaba sobre la capsulorresis anterior, entonces lo llamaba técnica precapsular. Y después queda la técnica, entonces él se movilizaba, decía que no se movilizaba en la cámara anterior, sino en un espacio precapsular inventado por él. Pero realmente nosotros cuando cortamos, cuando hacemos la capsulorrexis, estamos trabajando en una cavidad única cuyo techo es el endotelio, cuyo piso es la cápsula posterior. Allí tenemos que hacer la extracción de ese núcleo y tenemos que manejarlo en una zona de seguridad. Y si dividimos ese espacio en 3 tercios, debemos trabajar en el tercio medio en una esfera imaginaria, porque también
debemos considerar que tiene forma de uso o de platillo volador, y si nosotros nos vamos muy a la periferia, estamos en un espacio donde se acerca el endotelio a la cápsula posterior y también nos estamos acercando al iris, el cual puede ser interesado también en la cirugía. Entonces debemos trabajar en una zona de seguridad que es el esfera imaginaria en el tercio medio de esa cavidad, y estoy hablando de espacios, vamos a ver, estándar normales. Entonces, allí debemos atrapar el núcleo, emulsificarlo, conocer la máquina, conocer los sonidos, etcétera, ¿no? Después que nosotros hagamos la facomulsificación por la técnica que sea, mi técnica preferida es el facoflip. ¿Por qué? Pues le llamamos en aquel entonces con el doctor David Brown, que fue el que protagonizó esta técnica, la llamamos la facoarepa. Porque cuando uno se va a comer una arepa, señores, se la come por el borde, no se la come por la parte plana de la arepa, sino se la come por el borde, de la forma normal. Igualmente, cuando pongo el núcleo en forma vertical, es mucho más fácil practicar la facomulsificación. Y lo que tenemos que hacer es facomulsificar la primera mitad, porque la otra mitad, mientras más pequeños sean los fragmentos, más fácil son de destruir o facomulsificar. Y después la irrigación, aspiración, tiene 3 pasos fundamentales, que es atrapar. ¿Por qué? Porque los restos capsulares vienen unidos o pegados a la cápsula anterior y al resto de la cápsula posterior, ¿no? Entonces, con el agujero hacia arriba de la cánula de irrigación aspiración, nosotros abordamos, nos introducimos. Yo le digo la maniobra del beso, porque hay que besar, hay que atrapar, pegarle la boca de la irrigación a la masa, pegarla y besarla imaginariamente a través de la aspiración. Se atrapa esa masa, pero no es una masita, se atrapa. La otra maniobra es movilizar hacia el centro, y después que estemos en ese esfera de seguridad, la succionamos con toda la potencia. Pero no pretendamos irnos a la periferia y tratar de atrapar la masa con aspiraciones fuertes, porque ahí se puede venir la cápsula anterior y la posterior y todo lo que tenga ahí, el iris y todo lo que tenga ahí. Entonces, van a la periferia. Si es posible, se pegan de la cápsula posterior, no importa, no pasa nada, con el mismo cánula de irrigación aspiración, van hacia la periferia, atrapan la masa, la movilizan y la movilizan al centro y allí la aspiran. Y así van ordenadamente haciéndolo. El doctor Pereira con mucha razón decía que es preferible aspirar las masas que están más cercanas, más hacia ahora 12 primero y después las demás. Pero eso es asunto de preferencia, ¿no? Bueno, amigos, y después la introducción del lente intraocular, bueno, que con el inyector, que depende de cada lente. No quiero prolongar mucho esto tiene mucho, verdaderamente muchas cosas. En uno de los videos vi que el cirujano que estaba operando ahí cometió un error, que es poner la cánula de irrigación aspiración lateral con el agujero hacia arriba, los agujeros de irrigación hacia arriba y hacia abajo. Es un error, porque esa cánula está diseñada para que los agujeros de irrigación sean laterales, para que esa irrigación lateral forme unas corrientes a través de la cámara anterior y conduzcan todo ese líquido, todo ese arrastre hacia la punta del facomulsificador o de la irrigación, a la punta de la irrigación. Entonces, un error poner los 2 agujeros de irrigación en forma vertical, puesto que uno va a chocar contra el endotelio y otro con la cápsula posterior, y deberían estar dirigidos hacia los ángulos de la cámara anterior. Y con esto finalizo esta observación.